Las leyendas de terror de Zacatecas, al igual que tantas otras que se cuentan en todo México, son relatos que en su mayoría se remontan a tiempos coloniales. Muchos hablan sobre lugares malditos, fantasmas que penan y crímenes escalofriantes. El día de hoy descubriremos algunas de las más escabrosas que se han contado a lo largo de los años. Una confesión de ultratumba. Martín Esqueda, sacerdote del templo de Santo Domingo, acababa de irse a dormir cuando escuchó que alguien tocaba desesperadamente a la puerta. Asustado, se levantó a toda prisa y abrió para recibir a una mujer de aspecto humilde, vestida de negro y con un rebozo sobre los cabellos. «Es un enfermo que tengo en casa, padre, está muy grave y vine a suplicarme que me acompañarle para darle la última bendición», le explicó ella. Rápidamente, Martín se vistió y fue con ella a recorrer las callejuelas oscuras del centro, pasando por la antigua plaza de toros y llegando hasta un cuartito miserable, en donde un hombre con aspecto de desahuciado le esperaba tendido en un catre. El enfermo lo llamó. «Aquí estoy, hijo mío. Padre, por favor, antes de morirme, necesito confesarme». «Te escucho, hijo mío, cuéntame tus pecados». El moribundo procedió a confesar su arrepentimiento por una larga lista de acciones reprochables, entre lágrimas y sollozos. Martín se sentó a su lado, quitándose la estola que llevaba sobre su túnica y colgándola en una percha de la pared. Consoló al enfermo con paciencia y finalmente, le otorgó la absolución. Tras despedirse de él y de su esposa, regresó a la parroquia. Al día siguiente descubrió que se había olvidado de la estola y envió a un monaguillo a buscarla. No obstante, el muchacho volvió un rato después, afirmando que nadie le había abierto la puerta. Extrañado, el sacerdote volvió a mandar a un sacristán, quien tardó 1 hora en regresar con la misma excusa. Ya bastante extrañado, Martín decidió ir a buscarla en persona. Pero al llegar a la humilde vivienda, nadie la abrió. Lo cierto es que el lugar parecía abandonado. De inmediato fue a buscar al dueño del habitáculo, para preguntarle por la pareja que vivía allí. «Debe estar confundiéndose, padre, allí no ha vivido nadie en años. Le juro que anoche a confesar aquí a un enfermo». «Le aseguro que no», le dijo él, «pero si quiere salimos de dudas y le muestro». El hombre sacó una llave para abrir la puerta, la misma que había usado la mujer la noche anterior, y entraron. La habitación estaba llena de polvo y muebles sin usar. Había telarañas por todas partes, era obvio que hacía mucho tiempo que nadie vivía allí. Sin embargo, Martín se puso pálido al mirar una percha en el muro y descubrir que su estola seguía colgada. La calle de los perros. Doña Nicolasa Rojas era conocida por los zacatecanos por ser una mujer tacaña y acumuladora. Vivía en una casa con una gran multitud de perros de diferentes tamaños. La propiedad se ubicaba justo detrás de la calle del ferrocarril y era la más amplia y lujosa del barrio. Esta mujer se había ganado el odio de sus vecinos, no solo por el ruido y el hedor que se desprendían de su hogar, sino también por su desempeño como prestamista. En su ambición, se aprovechaba de quienes pasaban por un momento de necesidad para prestarles dinero, a cambio de dejarle como prenda sus más valiosas posesiones. Cuando a los pobres se les agotaba el plazo para pagar, sin ningún remordimiento ponía a la venta esos objetos, que habían esperado recuperar algún día. La mayoría de sus mercancías, sin embargo, eran alhajas y cosas robadas. Todos en la calle la apodaban «Cajón de Rialis», por la descarada respuesta que daba cada vez que alguien le pedía explicaciones sobre la fortuna que estaba amasando. «Es solo un calorcito, Rialis, para dar de comer a mis animalitos». Nadie habría osado robarle nunca, debido a los feroces perros con los que vivía. Cada día, un empleado del rastro acudía llevando una gran cantidad de carne fresca, que los canes devoraban con saña. Se dice que un día, una caravana de gitanos llegó a la ciudad con su espectáculo ambulante. Doña Nicolasa, que nunca salía a ninguna parte, de pronto comenzó a asistir a todas las funciones. Al término de cada show, el jefe, un hombre negro e intimidante, la acompañaba de vuelta a casa. La noche de la última función, la prestamista los invitó a cenar en su casa. A la mañana siguiente, el santuario de Nuestra Señora del Patrocinio, ubicado sobre el Cerro de la Bufa, amaneció asaltado. Tanto las joyas como las vestiduras de la Virgen del Patrocinio habían sido robadas.
Escandalizada, la gente denunció a los gitanos, que se habían marchado esa misma mañana. Mientras tanto, el rastro municipal cambió de empleados y estos, sin saber del encargo de doña Nicolasa para sus animales, dejaron de llevarle carne. Apenas oscureció, sus vecinos se vieron atormentados por una serie de aullidos infernales y llamaron a la policía para detener aquel escándalo. ¿Cuál fue la sorpresa de las autoridades al encontrarse con una escena espantosa? Los perros estaban devorando el cuerpo sin vida de doña Cajón y más allá, en un armario bajo llave, yacían guardados los tesoros del santuario del Patrocinio. A partir de entonces, aquella calle fue conocida como la calle de los perros. La plazuela de Zamora. Corría el año de 1696 cuando don Pedro de Quijano, un acaudalado hombre de Zacatecas, recibió de su hija una noticia que consideró como traición. La joven y bella María Leonor había decidido no casarse con don Juan Antonio de Ponce y Ponce, un rico minero que poseía la hacienda de San José. Don Pedro contaba con ese enlace matrimonial para salvar su negocio y además, pagar la hipoteca de su casona, la única propiedad que le quedaba tras quedar en la ruina. Prefiero morirme o entrar a un convento, que ser la esposa de ese hombre, le había dicho María Leonor con orgullo. Ella tenía sus razones para negarse a ese matrimonio. Amaba profundamente a José Manuel Zamora, el joven ahijado de dona Catalina de Sandoval. Esta mujer, rica y bondadosa, había sido la mejor amiga de la difunta madre de María Leonor y pensaba heredar todos sus bienes a José Manuel, consciente del gran amor que compartía con la muchacha. Pero don Pedro, cegado por la ambición, no permitiría que se truncaran sus planes. Buscó a una mulata que practicaba las malas artes y le ordenó que investigara a su hija. No había transcurrido ni una semana, cuando la bruja le informó todo lo que estaba ocurriendo con su María Leonor y José Manuel. La muchacha tenía la costumbre de ir a escuchar misa en el convento de la Merced, en compañía de una de sus criadas. Allí, se encontraba con su amado en la pila del agua bendita y le dedicaba una dulce sonrisa. Luego él la seguía hasta su casa y se despedía de ella con una respetuosa reverencia hasta que llegaba la noche. Era entonces cuando el galán se acercaba a la ventana de su novia y le ofrecía hermosas serenatas. Don Pedro, furioso, urdió un plan para separar a los jóvenes amantes. Habían empezado a circular rumores de que alguien quería derrocar a don Juan de León Valdés, alcalde de Zacatecas. Aprovechándose de las habladurías, don Pedro se presentó ante él, informándole que un hombre estaba rondando su casa con la intención de matarlo. Ese malnacido sabe lo fiel que soy a su gobierno y quiere castigarme por mi lealtad. Si lo arrestan en el momento justo, estoy seguro de que encontrarán documentos que comprueben su culpabilidad. Así será, mi buen amigo, le dijo don Juan, le agradezco por la información. Usando a la mulata de nuevo, don Pedro hizo que le entregara una carta a José Manuel justo antes de que acudiera a ver a su hija. En ella, había escrito los pormenores de un supuesto plan para eliminar de don Juan de León de la alcaldía. Antes de enviar a la bruja, don Pedro le advirtió que no debía decirle al muchacho quién se la enviaba. José Manuel recibió el mensaje y lo guardó en su bolsillo sin abrirlo, acercándose a la ventana de María Leonor. Pero antes de que pudieran verse, los guardias del gobernador llegaron para arrestarlo. La pobre chica, al ver cómo se lo llevaban, corrió con su padre para pedirle que lo ayudara. Sin embargo, la respuesta de don Pedro fue inclemente. Dios castiga a quienes desobedecen las leyes. Al día siguiente se llevó a cabo la ejecución de José Manuel en la plazuela. Estaba pálido y demacrado, pues lo habían torturado por horas. Pensó por última vez en su amada y sucumbió ante el verdugo. María Leonor se metió en un convento de monjas. No pudo olvidar a su novia hasta el día de su muerte. Y ahora, en lo que es la plazuela de Zamora, se cuenta que de vez en cuando aparece el fantasma de un joven apuesto y triste. Bien, eso es todo. Espero que les hayan gustado. ¿Cuál de estas historias te aterró más? Comparte tu respuesta con nosotros en los comentarios. Recuerda, siempre hay algo que le dará combustible a tus pesadillas. Gracias y nos vemos en la próxima.